que hay tres tipos de personas en la vida, al menos tres. Como lo veo ahorita, hay un tipo de personas, a ver si estoy bien. Unas son las que están en el horno. Quiero hablar de pruebas hoy. Quiero hablar de pruebas. Y el horno, cuando hablamos del horno, por lo menos en el vocabulario cristiano evangélico, siempre entendemos que el horno es el momento de prueba. Porque en alguna vez en el Antiguo Testamento unos jóvenes fueron probados en un horno, seguramente por eso es. Pero a ver si nos entendemos. Hay un tipo de personas que son las que están en el horno. Número dos, las que están saliendo del horno. ¿Cuál cree que es el número 3? Sí. Las que están entrando al horno. Así que si usted no está ahorita en el horno, si no está siendo probado su vida, no está pasando por fuego, seguramente está saliendo del horno, gracias a Dios bien librado, ya pasó, pareció una pesadilla, ya estamos afuera. Pero si usted no es ninguno de esos dos, déjeme decirle, no se preocupe, nadie le va a quitar el campo, usted está haciendo fila para entrar al horno. Y tiene su lugar garantizado. Todos tendremos que pasar por ahí. Hay un pasaje en la Biblia que yo amo, porque me he nutrido de él muchísimo, mucho. Me anima constantemente. Y es un momento donde Jesús, venían un poquito de contexto. Jesús había hecho un milagro espectacular, había multiplicado los panes y los peces, aquella historia tremenda. Algunos, aunque la Biblia dice que 5,000 hombres, pero se entendía que había mujeres y niños, calculan 15,000 personas. Jesús hace un milagro espectacular. Eso generó algunas expectativas dentro de algunas personas que por allí andaban. Entonces, a raíz de eso, quisieron hacer rey a Jesús. Imagínese usted, ¿cuál cree que fue la idea de algunos? Este multiplica el pan. Roma, recuerde que estamos bajo la bota romana en ese momento, el imperio romano está con toda su opresión y poder sobre Israel, y el sueño de todo israelita era ser libre de Roma en ese momento. Cuando aparece este Mesías, que comienza a sumar a agregar valor de alguna forma a la visión de estos revolucionarios, un Jesús que multiplica los alimentos. ¿Qué necesitarían para poder resistir? Alimentación, ya no hay problema, con un pan que haya y un pescado, Él lo estaría multiplicando y no habría que cargar grandes cantidades de alimentos. Pero este Jesús ya había resucitado a algún muerto, entonces imagínense, los soldados que mueren los resucitan otra vez y siguen peleando. Entonces, lo que ellos vieron en Jesús fue, este es el rey que necesitamos, con este vamos a vencer a Roma. Jesús, sabiendo eso, se escapa de la gente, despide a la gente y trata de huir, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, de escapar de este grupo de personas que querían por la fuerza hacerlo rey. Se encuentra con los discípulos y les dice, amigos, móntense en la barca y nos vemos al otro lado, en la orilla. Literalmente Jesús los embarca. Además dice que sí, los hizo montar en la barca, los hizo, no fue una sugerencia, fue una orden. Los obligó a hacer ese viaje, los hizo, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí surgen una cantidad de preguntas y de situaciones, de verdades que emergen ahí del pasaje que yo quisiera compartir con usted. Vean las cosas que pasan y las iremos viendo con alguna relativa calma. La primera cosa es las preguntas que me ha generado a mí. Esta barca que es lanzada mar adentro, se encuentra una tormenta terrible y es azotada por las olas. Si usáramos un poquito metáforas, pensaríamos que esa barca es la vida nuestra. Y que ese mar picado, embravecido, las olas, significan la adversidad y todos los momentos difíciles que vendrán en la vida. Para ellos no fue una metáfora, fue literal. Jesús realmente los estaba entrenando porque Jesús se iría en algún momento y ellos tendrían que continuar con la obra. De hecho, literalmente pasaron muchos naufragios más después, en el libro Los Hechos lo podemos ver, pero ellos habían sido entrenados para eso. Esto era un entrenamiento. Pero mi pregunta es, ¿qué evangelio te vendieron? ¿Qué te dijeron? Que si usted seguía a Jesús, que si usted ama a Dios no le puede suceder nada malo. Eso le dijeron. Le dijeron que por ser obediente todo te iba a salir bien. Si le dijeron eso, le mintieron.
Si le dijeron eso, le mintieron. Lo cierto es que Jesús más bien anticipó para todos nosotros las aflicciones. Lo que sí dijo es que podríamos ser más que vencedores en ellas, que Él estaría con nosotros, pero nunca, ni siquiera sugiere Jesucristo que íbamos a ser eximidos del dolor, de las lágrimas, de la aflicción, de la adversidad, por causa de ser obedientes o de amarle profundamente a Él. Bueno, pero lo cierto es que a algunos les atraparon con ese mensaje triunfalista, bonito, pero que realmente no es cierto. De hecho, Mateo, cuando escribe este relato, ya habían pasado probablemente unos 70 años desde que sucedió. Lo escribe ahora porque en este momento ya había pasado la destrucción del templo, por ejemplo, y en este momento la iglesia estaba siendo perseguida brutalmente. Ya no era el mismo momento aquel de Jesús cuando dijo mirar las aves del cielo, no. Ahorita se había venido encima el imperio romano tratando de destruir la iglesia existente. El mismo judaísmo también habían perseguido, y estaba la iglesia pasando un momento difícil, y probablemente Mateo ahora recuerda aquel evento y escribe sobre él, tratando de animar a los discípulos que todavía tenían que estar luchando con estas cosas. Pero entonces vea las cosas que dice. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. En el versículo 22 de Mateo capítulo 14 dice: enseguida Jesús hizo, yo subrayaría hizo, entonces no los invitó, los obligó. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra orilla de la ribera. Entre tanto él despedía la multitud. Entonces, no perdamos de vista, Jesús fue el que los obligó a ir. Jesús fue el responsable. Porque típicamente la iglesia siempre culpa al diablo de toda la adversidad. Todo lo que no está funcionando bien, el diablo metió la mano. Pero cuando vamos a la Biblia, realmente vamos a encontrar generalmente, en la mayoría de los casos, que los siervos de Dios se vieron en aprietos, fueron aprietos que Dios mismo provocó. Siempre, o el 99% de los casos. O sea, muy pocas veces fue el diablo realmente. Pero bueno, vea qué interesante, a Jonás se le mueve el bote también, pero fue por desobediente. A estos por obedientes. Entonces, me puedo encontrar una tormenta por ser obediente, porque ¿qué hicieron ellos? Obedecer a Jesús nada más. Y eso les trajo enfrentarse a una tormenta de dimensiones que... Entonces, si vamos extrayendo, déjeme sacar las pinzas. Quiero ir extrayendo algunas verdades. Verdad número 1, muchas de las pruebas que pasamos las diseñó Dios para nosotros, no el diablo, como esta. Porque yo le podría preguntar a usted, ¿y esa tormenta? O otra pregunta, ¿Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Les dijo, nos vemos en la otra orilla, y Jesús no sabía que iba a haber una tormenta. ¿Usted qué cree? Sabemos que Jesús todo lo sabía. Jesús sabía que iba a haber una tormenta, y si Él no la preparó, Él la aprovechó. Pero Él sabía que había una tormenta y mandó a los discípulos precisamente a la hora exacta para que el bote estuviera en medio mar cuando la tormenta los encontrara. Eso no me parece casualidad por ningún lado, veo una gran intencionalidad. Mire, usted dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él no se montó en el bote. Sabía que iba a haber una tormenta y Él no se montó en el bote, los mandó a ellos. Cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Déjeme sacar las pinzas otra vez. A los que hacen la voluntad de Dios, el viento le puede ser contrario también. Está bien eso. Está bien eso. No es que una persona esté haciendo algo malo. No, a los que hacen la voluntad de Dios, el viento les puede hacer también contrario. Ahora, dice que la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas. Otros dicen que estaba como unos 7 kilómetros, y el mar de Galilea tendría 14 kilómetros. Literalmente estaba en medio del mar. Era normal las tormentas en el mar de Galilea, pero esta no. O sea, eran naturales. Esta no me parece que fuera tan natural. Pienso que definitivamente Jesús la provocó. Y una vez más, si saco las pinzas, quisiera decir que Jesús nunca garantizó que por seguirle a Él no íbamos a encontrar tormentas en el camino. Todo lo contrario. ¿Qué sucede? Versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué cosa espectacular. Pero aquí, permítame una vez más, saco mis pinzas.
una verdad. Jesús, ¿por qué la cuarta vigilia? Bueno, los romanos partían en 4 las vigilias, los judíos en 3. Pero estamos hablando que estamos de 3 a 6 de la mañana, o sea, el momento más oscuro. ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué? ¿Qué le costó a Jesús llegar? ¿Sería que se dio cuenta tan tarde? No podía llegar a la primera vigilia, a la segunda. ¿Por qué hacerlo sufrir tanto rato? ¿Por qué? Y yo le quiero decir algo. Jesús no siempre llega cuando uno quiere. Jesús no está ahí cada vez que tronamos los dedos, aparece como si fuera un genio de la lámpara. Jesús tiene propósitos. Y aunque no siempre llega cuando queremos, siempre llega a tiempo. Siempre. Recuerde usted con Lázaro. 4 días llegó después de que había muerto. Y pregunto, ¿llegó tarde? No llegó tarde. Jesús llegó a tiempo. 4 días fue el tiempo perfecto para él llegar. Así que si Jesús no ha llegado todavía, usted está pasando su tormenta, está en medio del mar, siente que se va a hundir su barca y no ha llegado, tranquilo. Casi nunca llega a la primera vigilia, ni a la segunda, ni a la tercera, pero llega. Así que llega a la cuarta vigilia. No llega cuando más queremos, pero llega cuando más le necesitamos. ¿Y cómo llega? Mire qué interesante la forma en que llega. Vino andando sobre el mar. Pregunta, yo soy muy preguntón, ¿se dio cuenta? Es que yo me pregunto cuando leo, ¿y por qué no apareció en la barca de una vez? No tenía poder para hacer eso. ¿Por qué tenía que venir caminando 7 kilómetros ahí por las olas, en medio de la tempestad, todo empapado? O sea, ¿por qué no hizo así y aparecía en la barca de una vez? Pero bueno, decidió caminar sobre el mar por varias razones, creo yo. Número 1, para los paganos, los politeístas, sus dioses no eran dioses de todo. Por ejemplo, Poseidón o Neptuno era el dios del mar, pero de la tierra no, ni del cielo, era el dios del mar. Con esto Jesús estaba demostrando ser el dios del mar, y después demostraría ser el dios del cielo y de la tierra, pero estaba demostrando el Dios que era. Y aparece caminando sobre el mar. Otra cosa es, tal vez un poco tipológico, pero ¿qué representa el mar en ese momento? Estamos hablando de un mar con olas enormes, el viento terrible, los rayos, truenos, y Jesús viene caminando sobre el mar, sobre ese tipo de mar. Si el mar representa los problemas y la adversidad, lo que Jesús está diciendo, a esto que ustedes tienen tanto miedo, es a esto a lo que tienen tanto miedo, yo puedo caminar sobre esto. Esto para mí no es ningún problema. Yo camino, estoy por encima de las circunstancias, estoy por encima de los problemas, de las angustias, de cualquier situación. Fue una manera de darle ánimo a ellos y decir, mire, a esto que ustedes le tienen tanto miedo, yo vengo caminando sobre esto. Para mí no es ningún problema. Entonces, una verdad maravillosa, me gusta mucho, déjeme compartírsela. Jesús no solamente puede calmar la tempestad, que lo puede hacer. Jesús no solamente puede calmar la tempestad, la puede usar como un camino para llegar a usted. ¿Qué le parece eso? Podría, usted lo que quisiera que es que la detenga, que esta situación que se vino se detenga, se disipe. No, pues que Jesús no solamente puede hacer eso, podría usar esta circunstancia como una forma para llegar a nosotros, y lo ha hecho muchas veces. Dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Un fantasma, ¿por qué? ¿Por qué un fantasma y no Jesús? ¿Por qué siempre que vemos algo que nos parece oscuro, difícil, nebuloso, por qué siempre es el diablo? ¿Por qué siempre son demonios? ¿Por qué? Igual que los discípulos. ¿Por qué no Jesús en medio de la tormenta? Es que siempre esperamos que Jesús esté en la prosperidad, que Jesús esté en los momentos, en los días asoleados. Pero la verdad es que Jesús puede aparecer en medio de la tiniebla, en medio de la neblina y en medio de la oscuridad terrible. Entonces, no atribuyamos todas las cosas que no nos gustan al diablo, porque en muchas de estas Jesús está y tiene un propósito en ellas. En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos conocemos este pasaje. ¿Quién no ha predicado esto y quién no ha enseñado esto? Pero tendría yo que volver a reiterar la verdad que han extraído de allí todos los predicadores. La verdad es sencilla. Es cada vez que quitamos la mirada de Jesús nos hundimos. Esa era la verdad obvia,
en este pasaje, porque Pedro venía caminando bien. Yo no digo que no sobre el agua, venía caminando sobre la palabra de Jesús, porque no importa lo que hubiese habido debajo, hubiera caminado de todas formas. Podía ser el abismo, él hubiera caminaba sobre la palabra que se le había dado. Y mientras venía viendo a Jesús a los ojos, venía caminando. En el momento que quitó su mirada y comenzó a ver las circunstancias, se asustó. Entró miedo, y el miedo es el antídoto de la fe. Permitió llenarse de miedo. Mientras usted tenga su mirada en Jesús, pase lo que pase, no quite su mirada de ahí. No importa las cosas que pongan al lado, en la periferia, documentos que asustan, resultados siga viendo a Jesús. No quite. En el momento que quitamos la mirada de Jesús, nos hundimos. Tenemos una habilidad natural para que nuestros pies se desvíen cuando ponemos la mirada en otra cosa. Ve qué interesante, aquí aparecen otros 3 tipos de personas. ¿Qué le parece? Ahora aparecen 3 tipos de personas: los que están en la orilla del lago, los que están en el bote y los que caminan sobre el agua. ¿Cuál es usted? ¿Usted de los que ven desde largo ya? ¿Usted de los que están pero no corren riesgos? ¿O usted de los que caminan sobre el agua, de los que le dicen a Jesús: Señor, con miedo ahí voy? Yo creo que Jesús anda buscando hombres y mujeres que caminen sobre el agua. Dice entonces que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Claro, tuvo miedo, el antídoto de la fe. En el mismo corazón no puede habitar la fe y el miedo, no pueden. Nunca van a coexistir en el mismo espacio. O hay fe o hay miedo, escoja. Y ahora Pedro escogió el miedo. Al quitar su mirada de Jesús, decidió por el miedo, por las olas, por los truenos, y comenzó a hundirse. Me gusta mucho lo que hace Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, hombre. Pero me gusta mucho lo que hace. Dice, porque Jesús no lo toma, lo saca y se teletransportan al bote, sino que caminan juntos en medio de la tormenta. ¿Se da cuenta? No hay magia. Jesús no es que lo levanta e inmediatamente apareció la luna llena, no. Siguieron empapados los dos, porque Jesús se mojaba seguro también. Lo levanta y comienzan a caminar otra vez. Vas a atravesar la tormenta conmigo. Y caminaron, pero esta vez de la mano de Jesús, atravesando la tormenta hasta llegar al bote. La tempestad se calmó hasta que llegaron al bote. Ahí sí. Pero entonces, tal vez en este momento, yo no le quiero hacer promesas baratas de esas que se hacen por ahí, ni decirle que con $20 que usted mande aquí no va a pasar nada con $20, ni no hay millones de dólares que puedan hacer que la voluntad de Dios se mueva. Pero sí le puedo asegurar que su tormenta, dure lo que dure, que tiene que ser el tiempo que Él determinó, usted la puede cruzar si no quita la mirada de Él y si la pasa tomado de su mano. No tiene que mandar dinero aquí, no mande dinero. Esto no tiene nada que ver con dinero. No, usted no se puede librar de las pruebas, de las aflicciones haciendo pactos, eso es mentira. No, aquí usted lo que tiene que hacer es poner su mirada en Jesucristo, tomarse de su mano y caminar juntos hasta el bote, juntos. Dice que entonces los que estaban en la barca se maravillaron y dijeron: claro, este es el Hijo de Dios. Yo quiero terminar con una pregunta que hice, que preguntón soy, ¿verdad? Yo le hice una pregunta un día a la iglesia donde yo me congrego y les decía, predicando esto, yo les decía: ¿cuántos de ustedes creen que esa barca se pudo haber? Pero predicaba el otro pasaje, el paralelo, que es cuando Jesús viene durmiendo en la barca. Historia muy parecida, solamente que Jesús viene durmiendo en la barca. Y yo les preguntaba: ¿cuántos de ustedes creen que esa barca se podía hundir con Jesús adentro? Porque el enojo de los discípulos era: Jesús, despiértate, no ves que perecemos, nos vamos a ahogar y usted durmiendo. Creían que se podían ahogar aunque Jesús fuera adentro. Y yo le pregunté a la iglesia: a ver, señores, señoras, ¿cuántos de ustedes creen que esa barca se podía hundir con Jesús adentro? Y todos unánimes dijeron: no, no se puede. Y bueno, los felicito, ustedes tienen más fe que los 12 apóstoles. Ellos creían que sí. La pregunta es que es muy fácil tener fe para otros. Sabemos que esa barca no se puede hundir con Jesús adentro, pero cuando es su barca la que se está metiendo agua, cuando es su barca la que se mueve tanto, ¿por qué se asusta entonces? Porque mi conclusión, y quiero imprimir en su corazón esta verdad, y con esto termino: ninguna barca se hunde con Jesús adentro. Ninguna barca se hunde con Jesús adentro. Solamente asegúrese de que Jesús vaya dentro de su barca.
Dios les bendiga.